Muy buenos días, mi nombre es David Socorro Nevares Quintana y soy docente del CECID número 2 en el área de Matemáticas y Ciencias Experimentales. Presento a continuación el módulo de Física Experimental de Precisión, el cual está ubicado dentro de la categoría de prototipo didáctico. En mi experiencia como estudiante, desde la primaria, secundaria, bachillerato y la licenciatura, y posteriormente en mi experiencia como docente durante ya 26 años, trabajando en las áreas de matemáticas y ciencias experimentales, me he encontrado con que existe un vacío en la parte metodológica para la enseñanza de estas áreas. No existe una situación en la que permita a los estudiantes manejar de manera concreta las variables que intervienen en los diferentes fenómenos físicos que se analizan a través de los diferentes algoritmos que se nos presentan en la parte teórica de la bibliografía que utilizamos normalmente en los bachilleratos, y en el cual se nos presentan los problemas cotidianos con los que se pretende que el estudiante comprenda cómo se da esta interacción entre las variables en los fenómenos físicos. En base a esto, me di a la tarea de diseñar un prototipo que nos permita apoyar a los estudiantes en el conocimiento o el tratamiento de estas variables para posteriormente manejarlo por medio de los algoritmos y fórmulas matemáticas que conocemos. Este prototipo tiene básicamente la función de que el estudiante manipule objetos, manipule variables. Durante mucho tiempo en las escuelas se ha contado con este tipo de instrumentos para prácticas en las que los muchachos manipulan este tipo de aparatos que son pequeños instrumentos que para los jóvenes no son significativos. Las mediciones son muy pequeñas, no son dentro del ámbito de conocimiento de los muchachos. Es por eso que me di a la tarea de diseñar un instrumento que permita ese manejo de las variables. Cuando yo era estudiante y se me presentaba un problema en el que decía el maestro que utilizáramos en un problema una polea que no tiene fricción, yo me preguntaba dónde las venden, dónde las puedo conseguir, y resulta que no existe. Entonces se forma en el estudiante unos conceptos erróneos de depreciación de variables que no se pueden quitar en la realidad. Es por eso que fabriqué o me di a la tarea de fabricar instrumentos con la menor cantidad de efecto de fricción, pero que sin embargo no se puede eliminar. En este módulo incluí la mayor cantidad de prácticas de mecánica que el estudiante puede realizar. Consta este módulo de un marco de aluminio que tiene perforaciones para poder modificar las distancias y los ángulos. En esta parte manejamos lo referente al plano inclinado con cambio de ángulo, utilización de poleas, utilización de diferentes masas que corren sobre diferentes superficies, y tenemos también una parte del plano donde utilizamos para analizar los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados a diferentes distancias y con un instrumento de medición de precisión en el rango de milisegundos. Cabe mencionar que aquí esto es fundamental para que los estudiantes entiendan cómo interactúa el cambio de una variable en el efecto del tiempo que transcurre entre un fenómeno y otro fenómeno, y poder analizar entonces en consecuencia
cada efecto de cada variable sobre esta variable. La construcción de este prototipo es muy elemental. Básicamente es un marco de aluminio con elementos que se encuentran fácilmente en el entorno. Ferreterías, diferentes utilizaciones. También utilizamos algunos instrumentos del taller de electromecánica. Incluso algunos jóvenes nos apoyaron con la fabricación de las poleas, la soldadura de las soleras, y en el costo encontramos que este instrumento tuvo un costo alrededor de 4,000 pesos. Sí, que en comparación con un módulo didáctico como los que normalmente se utilizan en el mercado, pues es un costo muy pequeño. Estamos hablando de algunos decenas de miles de pesos que utilizan otro tipo de instrumentos. En las escuelas sabemos que existe escasez de recursos y por eso en muchas ocasiones no se pueden adquirir este tipo de instrumentos. Pues bien, este módulo estamos modificando aún para hacer pues un poco más manejable la parte del tiempo. Sin embargo, pues la utilidad que tiene este módulo para los docentes al apoyarse en las aulas con la manipulación de elementos útiles a los muchachos y a su alcance, pues es básicamente resolver un problema que hemos tenido durante mucho tiempo, el que los estudiantes pierden el interés por las ciencias exactas porque los docentes se limitan a llenarlos de fórmulas y a darles resultados que el estudiante no puede comprobar, que no puede darse cuenta si realmente existe esos resultados. Es por eso que presento a ustedes este módulo de prácticas. A continuación mostraré a ustedes una de las prácticas que se puedan realizar en el módulo. Vamos a utilizar la curva de aceleración para evidenciar el tiempo de recorrido del punto A al punto B de este objeto. Tenemos aquí el sensor en espera de movimiento y vamos a lanzar la canica de este lugar. Vamos a ver qué efecto tiene. Tenemos un tiempo de recorrido de 1850 milisegundos. Es importante mencionar que la precisión del instrumento de medición va a permitir a los estudiantes darse cuenta realmente de qué tanto varía cuando cambiamos una de las variables. Es decir, si yo lanzo ahora este objeto de más arriba, solo voy a modificar una sola variable. Entonces, el estudiante va a poder en este momento darse cuenta del efecto del cambio de variable en el tiempo con una distancia fija. Lo checamos y vemos que hay un cambio de 200 milisegundos de diferencia entre un evento y otro. Entonces, el manejo de las variables de forma directa y de forma inversa en la segunda ley de Newton o en el movimiento rectilíneo uniforme, los muchachos van a darse cuenta cómo cambia una situación cuando cambiamos otra. Ahora bien, podemos modificar dos variables al mismo tiempo. Podemos modificar distancia, podemos modificar la masa del objeto, la distancia a recorrer, la aceleración, pero también podemos predecir cuál es la distancia que recorre el objeto con determinado tiempo que nosotros establezcamos. Es decir, esto permite a los estudiantes en una sola
práctica hacer una cantidad de cambios de variables de tal manera que una vez que comprendan cuáles son sus efectos y utilizar los algoritmos matemáticos, para los estudiantes va a ser más fácil el manejo de las ecuaciones para despejarlas, porque ese es el gran problema de los estudiantes. No sabemos o no aprendemos a despejar variables. ¿Por qué? Porque no las sabemos incluir dentro de las ecuaciones. Es decir, en un problema lo resolvemos y obtenemos un resultado y nos limitamos a decir que un objeto tarda 10 segundos en recorrer cierta distancia, pero jamás lo podemos comprobar y jamás podemos saber qué hubiera pasado si hacemos alguna modificación. Y cómo esa variable, por ejemplo la fricción, tenemos que incluirla dentro del fenómeno. No podemos excluirla porque en la realidad esa variable no se puede eliminar. Entonces, al igual que en esta práctica, en esta podemos modificar el ángulo, podemos modificar la masa que tenemos aquí y vamos a ver los diferentes valores que tenemos aquí en esta medida. Y entonces los estudiantes podrán entender la relación entre el ángulo de estos cordones y el peso que se aplica. Y una vez entendido, se podrá transitar a los diagramas de cuerpo libre y a la solución de los ejercicios y poder ver cuál es la aproximación que tenemos.